De la a los Hebreos. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios, porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Espera en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos. A tu voz no exigiste holocaustos, por la culpa sí que dije: aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamaré tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tomen asiento. Quiero decirles que con el Evangelio de hoy que hemos escuchado, de este Evangelio, los hermanos separados se agarran justamente de aquí, de este Evangelio de hoy, se agarran para decir que Jesús tuvo más hermanos y que la Virgen tuvo más hijos. De aquí. Dicen, porque la Biblia dice, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Eso quiere decir entonces que Jesús tuvo más hermanos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Pero los protestantes dicen, pero ahí la Biblia dice, tu madre y tus hermanos. Entonces Jesús tuvo más hermanos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que los hermanos protestantes, los hermanos separados como lo conocemos, no saben interpretar la Biblia. ¿Por qué? Cuando yo leo la Biblia, cuando usted lee la Biblia, tiene que tener muy presente la cultura en la que se escribe la Biblia, las tradiciones en las que se escribe, el tiempo en la que se escribe y la lengua en la que se escribe. La Biblia originalmente fue escrita en griego y hebreo, no en español. La Biblia fue escrita en griego y hebreo. Después fue traducida al latín y después al español. Pero cuando la Biblia dice tu madre y tus hermanos, hay que tener presente que en aquel tiempo, en el tiempo en que se escribió la Biblia, la palabra hermano se utilizaba para hacer relación con alguien, no necesariamente de sangre, como hoy en día lo entendemos. Por ejemplo, yo puedo decir hoy, puedo llegar aquí a la capilla de San José y decir, buenos días o buenas tardes o buenas noches, hermana Tita. Y no por eso la señora Tita es mi hermana de sangre, ¿o sí? Le digo hermana, ¿por qué? Porque compartimos la misma fe, ¿no? Por eso le digo hermana. Buenas tardes, buenos días, hermana Aurea. Y no por eso es mi hermana de sangre. En ese contexto se escribe la Biblia. Y cuando aquí está haciendo referencia a los hermanos de Jesús, está haciendo referencia a que comparten la misma tarea. ¿Cuál es la tarea? Evangelizar. Por eso le dicen, allá afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Cuál madre? La Virgen, sí, es su madre, pero sus hermanos no son de sangre. Son hermanos porque comparten la misma tarea. Es como si aquí el barrio de San José se llamara hermanos, ¿no? Y así debieran de llamarse, unos con el otro, ¿no? Hermana Rufi, hermana Tita, hermana Aurea, hermanos. Porque compartimos la misma tarea, que es creer en Jesús. Entonces vean, ese es un gran error,
que piensan o que interpretan, los hermanos protestantes piensan e interpretan la Biblia mal, porque dicen, ahí dice que son sus hermanos. Sí, pero no son hermanos de sangre. La palabra hermano en aquel tiempo se utilizaba para hacer alguna relación de parentesco, mas no de sangre. Si usted no me cree, yo quiero invitarlo a que agarre su Biblia y lea el libro del Génesis, capítulo 12. Allí habla de Abraham y también habla de Lot. Y allí dice que Lot es su hermano. Y después dice que es su sobrino. ¿Cómo ven? Entonces, ¿es su hermano o su sobrino? ¿Qué cosa es? Para que vean cómo la palabra hermano no se está refiriendo a sangre. Otra cosa. Si ustedes creen que si la Virgen María hubiera tenido más hermanos, pónganse a pensar un poquito. Si la Virgen María hubiera tenido más hijos, si Jesús hubiera tenido más hermanos, ¿creen que cuando Jesús estaba en la cruz, Él tenía alguna necesidad de encargarle su madre a uno de sus discípulos? Pues claro que no. Si hubiera tenido más hermanos, ¿quién se iba a hacer cargo de la Virgen? ¿Los hermanos o no? Pues los hijos, claro. Como no había nadie, como Jesús no tuvo más hermanos y la Virgen no tuvo más hijos, Cristo en la cruz tuvo la necesidad de dejarla encargada a Juan. Repito, si hubiera habido más hermanos, Jesús no tenía ninguna necesidad, porque Jesús hubiera pensado que sus hermanos se iban a encargar de ella. Entonces, este texto de Marcos en el capítulo 3, versículo 31 que hoy hemos leído en esta Santa Misa, hay que saber interpretarla bien, en la lengua original. Por eso hay que estudiar. Vean, por eso nosotros los sacerdotes tenemos que estudiar griego, tenemos que estudiar hebreo, tenemos que estudiar latín. Y los que son pastores de otras iglesias, hay protestantes, 3 mesecitos de estudio y ya se ponen corbata y ya se ponen a predicar, sin que estudien. Hay que estudiar griego, hebreo, latín. Hay que estudiar el contexto histórico en que se escribe la Biblia para poder interpretar correctamente. Porque si no, cometen esos errores. Allí dice hermano, pero no se trata de hermano de sangre. Busca la cultura que se vivía en aquel tiempo y entenderás. Por eso todos nosotros los católicos afirmamos que la Virgen María no tuvo más hijos y que Jesús no tuvo más hermanos. Lo afirmamos y lo creemos. Lo que aquí hace referencia es los que compartían la misión de Cristo en la predicación, que son sus discípulos, pero no son sus hermanos de sangre. Ojalá se haya entendido la Biblia cómo se debe de interpretar, para no cometer errores doctrinales, como esos de creer que la Virgen tuvo más hijos y que Jesús tuvo más hermanos, porque eso no es verdad. Que Dios nos ayude a todos.